Ahí está. Excelente. Muy bien. Y entonces ahora ponemos compartir pantalla. Ah, no. Hacemos acá. Esto lo cerramos. Ponemos acá compartir pantalla. Y acá opciones participantes. Ahí está. Y entonces tenés varios participantes acá. Fíjate si ya lo podés subir, Felipe. A ver. Excelente. Mira qué bien. Perfecto. Perfecto. No sé qué moví, que no veo ahora la presentación. A ver. Acá. Ahí. Participantes. 35. Entonces. Ahí. Sí, 35. Ahí ya se está viendo la presentación, Ana María. Espera un poquito que... Sí, perfecto. A ver. Sí, se está viendo muy bien, pero sí, después yo lo... Bien. Vamos a... Ahora, antes de comenzar, vamos a fijar los participantes, 38. A ver cómo hacemos para... Vamos a ver, vamos a ver, compartir pantalla, participantes, muy bien, participantes, y ahora, ¿cómo hacemos para achicar un poquito esto? Vamos a ahí estamos. Bien. Bueno, entonces ya tenemos todo en condiciones y te presento. Felipe Rocha, entonces, que es nuestro disertante, es ingeniero industrial, agroindustrial, se recibió en la Universidad de Tolima, Ibagué de Colombia, y después hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas en el área de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador, asistente del CONICET, también es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Río Negro y es miembro del Centro de Investigaciones y Transferencias de Río Negro, CONICET. Realmente valiosa tu formación. Te escuchamos entonces, Felipe. Bueno, Ana María, te agradezco por la presentación. Y bueno, acá, uy, ¿qué pasa? Que no puedo. Algo no me deja moverse el cursor, a ver. Marcela, desactivar. Edith, desactivar. Bien. Ahí se ve en pantalla completa, Ana María, porque yo no veo. Sí, la pantalla se ve completa, perfecta se ve. Bueno, Se ve perfecto. perfecta. Sí. Bueno, esta pequeña presentación se titula Valorización de subproductos de la industria de jugo y sidra de Río Negro en el marco del concepto de economía circular, aplicaciones en alimentos y biotecnología. Y en estos minutos, digamos, quiero contarles un poco del trabajo que venimos haciendo aquí en la planta piloto de alimentos sociales que pertenece a la Universidad Nacional de Río Negro. La presentación la dividí en 3 partes fundamentales. En la primera les voy a mostrar resultados de la aplicación. Ay, ¿por qué no me?
de la aplicación del orujo de manzana y pera en productos horneados. Estas aplicaciones yo las realicé en el marco de mi doctorado, que la realicé en el CITCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, bajo la dirección de la doctora Cristina Ferrero de la Universidad Nacional de La Plata y codirección del doctor Pablo Daniel Ribota de la Universidad Nacional de Córdoba. Y otra parte experimental que realicé con el orujo de manzana y pera, la realicé en la Universidad de Valladolid en España, aplicando a ciertos productos horneados estos subproductos regionales que se obtienen en la región. Y en la siguiente parte de la presentación voy a mostrar aplicaciones que estamos haciendo tanto en alimentos como en la parte de biotecnología. Les comento un poco, la Universidad de Río Negro tiene programas de ingeniería en alimentos e ingeniería en biotecnología. Y muchas tesis que se están realizando, estamos investigando la utilización de estos subproductos tanto en el área de alimentos como en el área biotecnológica. A veces la frontera se cruza porque muchos procesos de alimentos son también biotecnológicos. Y es la parte de utilización del orujo de manzana como fuente de polifenoles en el desarrollo de una bebida tipo sidra y el aprovechamiento del orujo de manzana como sustrato para el crecimiento de bacterias ácido lácticas. Bien, vamos a seguir. ¿Qué me pasa? No sé. Se me tildó la presentación. No sé qué pasó. Bien, bueno, en la primera aplicación del orujo de manzana como subproducto de la industria juguera de Río Negro, esto lo realicé en el CITCA, como lo mencioné anteriormente. Y primero yo trabajé en un grupo que se dedica a la elaboración de panificados saludables. Y queríamos desarrollar un panificado con adición de fibra, pero este panificado iba a ser, tenía que ser un libre de gluten. Entonces ya ahí nos empezamos a plantear un primer desafío desde el punto de vista tecnológico. Reemplazar la famosa red de gluten es un poco complicado. Esta red de gluten es la que da las características viscoelásticas que atrapan los gases durante la fermentación. En la presentación, en la imagen es clara. Si tenemos un pan elaborado con harina de trigo, va a tener mayor volumen específico por lo general, porque esta red de gluten va a atrapar esos gases durante la fermentación. Si yo les retiro la harina de trigo, es posible que colapse el sistema y vamos a tener panificados con menores volúmenes específicos, y esto no está bien visto desde el punto de vista de la calidad, ¿no? Pero también nos encontramos que el perfil nutricional de las dietas libres de gluten presentan deficiencias nutricionales desde el punto de fibra dietaria. Y esto es bastante lógico, porque este tipo de panificados o de productos horneados, al ser elaborados con harinas refinadas, se les quita esa parte del salvado y fibra durante el proceso de molienda. Entonces ahí como que había un nicho o una oportunidad que vimos con el grupo de investigación que estaba en ese momento para desarrollar un producto libre de gluten adicionado en fibra. Después ahí nos surge la pregunta, ¿de dónde obtenemos esa fibra? Y ahí empezamos a leer sobre los subproductos agroindustriales como fuente de fibra, ¿no? Y entramos en contacto con una empresa que es Jugo Sociedad Anónima, que es una empresa importante que se ubica en la ciudad de Villarregina, acá en el Alto Valle de Río Negro. Y les planteamos la posibilidad de que nos enviaran ese subproducto. Nosotros lo caracterizábamos físico-químicamente y lo tratábamos de utilizar como fuente de fibra en estos tipos de panificados libres de gluten, pues nuestro objetivo central era desarrollar el panificado libre de gluten con adición de fibra.
Si uno ve la historia de estos subproductos agroindustriales, en un principio estos subproductos se veían como desechos. Por eso hay que ser por ahí cuidadoso con este tipo de palabras, sin utilizar la palabra desechos, incluso la palabra residuos ya la he dejado de utilizar y mejor utilizo la palabra subproductos, porque estos subproductos dentro de su composición físico-química tienen ciertos metabolitos que los podemos aprovechar desde el punto de vista de la industria de alimentos y desde el punto de vista de la industria de biotecnología. Si nosotros vemos estos productos, al ser de origen vegetal, tienen en su composición alto contenido de fibra dietaria. Entonces, eso es lo que buscamos en esta investigación que realizamos, en eso nos centramos. Este subproducto, el orujo de manzana como fuente de fibra, entonces tenía en su composición celulosa, hemicelulosas, pectinas, pero también este tipo de subproductos tiene un contenido polifenólico interesante y después con el paso de los años empezamos a explorar un poco más el contenido polifenólico de este tipo de subproductos. Esto por la parte de alimentos, porque yo quiero procesar este subproducto. El problema de este subproducto es que al tener alta carga orgánica y alto contenido de humedad, en general se contamina rápidamente. Y esto es un cuello de botella para muchas agroindustrias aquí a nivel local. Estoy hablando de las agroindustrias de jugo, sobre todo, que son las mayores procesadoras de la manzana y de la pera en Río Negro. ¿Por qué? Porque acumulan grandes volúmenes de este subproducto. Entonces, este subproducto, en un principio hay que secarlo, reducir el nivel de humedad. Estamos hablando del 95% del nivel de humedad y con esa carga orgánica genera contaminación. Entonces, digamos, la evolución de la utilización de estos subproductos, en general al principio solo se utilizaba para compost, pero ahora la ciencia ha evolucionado y estamos encontrando la utilidad de este tipo de materiales como ingredientes de alimentos o como fuente de azúcares para, por ejemplo, el crecimiento de algún microorganismo, que eso también lo hemos venido trabajando. En últimas, toda esta presentación o esta introducción que les hago se enmarca dentro del concepto de economía circular, ¿no? Es cambiar un poco el paradigma, ¿no? De la economía lineal, donde vemos la producción, las materias primas, producción y generación de desechos. Ahora tratamos de que esos desechos sean subproductos, se valoricen y se reinserten nuevamente a la cadena productiva para obtener con diferentes metabolitos. Puede ser fibra, puede ser polifenoles, puede ser azúcares, porque ahí en esa composición físico-química hay productos realmente valiosos. ¿Qué es lo que realizábamos nosotros allí en el SICA? La empresa nos enviaba el orujo congelado, es decir, el orujo congelado. Esto en principio tenía alta carga de humedad. Lo que hacíamos allá, ni bien llegaba el producto, lo descongelábamos y reducíamos la actividad acuosa. Para esto utilizamos una estufa de convección forzada, una temperatura de 50 grados centígrados. Yo acá quiero hacer claridad con esta temperatura o destacar esta temperatura, porque si uno seca a mucha mayor temperatura, por el contenido todavía de azúcar residual, empiezan los procesos de caramelización. Entonces, obviamente, nosotros estandarizamos esta temperatura de secado. No nos convenía pasarnos de 50 a 60 grados. Siempre trabajamos con 50. Y después, cuando empezamos a ver o a estudiar los polifenoles, que son más termolábiles, también nos favorecía una temperatura de 50 grados. Luego realizamos la estandarización del tamaño de partícula en un molino de martillos y logramos una granulometría homogénea de 250 micras. Y para asegurarnos una estabilidad desde el punto de vista microbiológico y una inocuidad, porque efectivamente íbamos a emplear esta harina de orujo de manzana en la elaboración de un panificado, lo esterilizamos a 121 grados y durante 20 minutos. Entonces obteníamos, como lo vemos en la fotografía,
un polvo aromático, tenía aroma de manzana, de color marrón, y esto lo aplicábamos a la formulación libre de gluten. Utilizamos en el desarrollo de esta tesis doctoral diferentes técnicas estadísticas. Una muy útil fue la utilización de superficie de respuestas. En los panificados libres de gluten, a diferencia de lo que se puede ser un pan con gluten, no se forma masa. Entonces estamos hablando de batido. Hay mayor cantidad de agua. Entonces nosotros evaluamos nuestros dos factores experimentales fueron la cantidad de agua en el sistema y la cantidad de orujo de manzana. Entonces utilizamos las superficies de respuesta y evaluamos para obtener panes con adecuado volúmenes específicos. Acá muestro una imagen de una superficie de respuesta que obtuvimos midiendo el volumen en específico, y miramos las concentraciones de orujo de manzana y agua que teníamos que ajustar para que nos dieran volúmenes específicos adecuados. Estas mismas variables o estos mismos factores experimentales y las diferentes superficies de respuestas se pueden encontrar en la tesis doctoral que desarrollé en el CITCA y está libre en la biblioteca de la UNLP. A ver. Una cosa interesante también que medimos desde el punto de vista de microestructura es utilizar microscopía de SEM para mirar la microestructura de la miga. Entonces, en la gráfica de arriba, en los cuadros superiores, observamos un panificado, medimos el alveolado, y un panificado con menor concentración de orujo de manzana. Y vemos la miga mucho más abierta. Vemos la miga mucho más abierta y de paredes más lisas. Por el contrario, cuando aumentábamos el contenido de fibra, es decir, el contenido de un orujo de manzana, la miga se cerraba más, los alvéolos eran más chicos y empezaban a deformarse. Los alvéolos eran mucho más rugosos, entonces aguantaba cierto nivel de orujo de manzana porque después el sistema empezaba a colapsar. Finalmente, uno de los resultados finales de nuestra tesis doctoral es que, de acuerdo a la legislación vigente en el Código Alimentario argentino, obtuvimos efectivamente panes modificados en fibra, con mayores contenidos de fibra como el 6% y otro mayor al 3%, que ya ahí según el código y el artículo 1386 son alimentos modificados en fibra. Acá también quiero aclarar que el orujo se utilizó simplemente con ese precondicionamiento, secado, reducción de tamaño de partícula y esterilización, porque algunos grupos de investigación extraen la fibra de estas matrices. No, nosotros queríamos procesar lo menos posible este orujo de manzana. Y otros dos trabajos que quería mostrar, que lo realicé en la Universidad de Valladolid en España con un grupo de investigación que se dedica a la elaboración de productos horneados, fue la incorporación de este orujo de manzana de Río Negro, de la industria juguera, en la elaboración de galletitas dulces. Entonces vemos en la imagen las diferencias claras entre la galletita control y aquí evaluamos una cosa interesante. Utilizamos un molino para obtener tres fracciones de la harina de orujo, es decir, 3 tamaños de partícula diferentes. Entonces, desde la partícula más gruesa a la más fina. ¿Y cómo afectaba? No solo el tamaño de la partícula, sino el nivel de reemplazo de la harina de trigo. Entonces, utilizamos niveles de reemplazo del 15 y 30%. Y es evidente que cuando el tamaño de partícula disminuía y además aumentábamos el nivel de reemplazo del orujo por la harina de trigo, la galletita era más chica, disminuía el diámetro. ¿Por qué? Porque tenía la partícula mayor área superficial y empezaba a retener tal vez más agua y empezaba la interacción con otros componentes almidonosos y retención de agua. Por eso no permitía expandir
tanto la galletita. Lo mismo nos sucedió con otro artículo que publicamos, pero en el que no utilizamos orujo de manzana, sino orujo de la industria de pera de Río Negro también. En este caso hicimos algo similar, sin embargo acá lo aplicamos en dos tipos de bizcochuelos. Un bizcochuelo de tipo horneado que se llama sponge cake y otro de tipo con mayor contenido de grasa que es el layer cake. Es los que se observan en el final de la gráfica. Y vemos que al aumentar el mayor nivel de reemplazo del orujo de pera en estos sistemas, a veces colapsa la estructura. ¿Por qué? Porque la fibra absorbe mucha agua y puede colapsar estos sistemas aireados. Entonces vemos las diferencias estructurales o microestructura que nos daban los orujos de pera y los orujos de manzana. En los dos trabajos se realizó una evaluación sensorial y los resultados fueron muy favorables, sobre todo en el orujo de manzana. El orujo de manzana tiene esa particularidad de que conserva mucho el sabor y el gusto, el aroma a manzana. En el orujo de pera se complica un poquito más, es un poco más insípido. Bien. Y ahora en la siguiente parte de las investigaciones que venimos realizando, quería comentarles dónde se encuentra la planta piloto de alimentos sociales, que es mi actual sitio de trabajo y que hago parte del CIT Río Negro, Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, la planta piloto de alimentos sociales se ubica en la ciudad de Villa Regina, la cual se encuentra en el Alto Valle del Río Negro. Acá tradicionalmente la zona productora por excelencia de peras y manzanas a nivel nacional. Es decir, nosotros contamos con bastante materia prima para realizar nuestras investigaciones. Además, uno de los objetivos de la planta piloto justamente es esto, interactuar mucho con las agroindustrias locales, no solo con la industria de jugos, sino con la industria sidrera. Bueno, estamos ubicadas en la sede de Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro. La planta piloto cuenta con una superficie de 1.230 metros cuadrados y en esta fotografía se encuentran algunos de mis compañeros de trabajo. Nada sería posible estas investigaciones sin el talento humano que tenemos acá y sin el grupo interdisciplinario que estamos armando. Tenemos licenciadas en biología, licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos, ingenieros químicos, ingenieros de alimentos. Mi formación es ingeniería agroindustrial. ¿Qué tenemos de destacable en esta planta piloto de alimentos? Tenemos dos líneas multipropósito a escala piloto. Una es la línea multipropósito de bebidas fermentadas. Entonces acá tenemos las cubas de lavado, los elevadores de cangilones, tenemos el molino y tenemos una prensa. Acá la utilizamos esta planta y tenemos acá en las fotografías al fondo se ven los pequeños fermentadores. La utilizamos para la producción de sidra. Actualmente en la Universidad de Río Negro tenemos diferentes proyectos de investigación en los que utilizamos levaduras norpatagónicas para mirar las características finales sensoriales del producto final. Pero en la elaboración de la sidra también generamos el orujo de sidra, un orujo sidrero diferente al orujo del jugo. Eso es importante y eso lo voy a aclarar más adelante. Entonces, ahí tenemos la fuente de nuestras investigaciones. Acá donde ven la prensa, acá por un lado sale el jugo de manzana que después se inocula y va a la fermentación para obtener la sidra, pero también de la prensa sale el orujo de la sidra. Y la otra grande línea que tenemos es la línea escala piloto de alimentos secos. En la convocatoria del 2021, la Universidad de Río Negro fue favorecida por uno de los proyectos de ciencia y tecnología contra el hambre. Uno de los proyectos que presentamos fue justamente la obtención de hongos comestibles para elaborar un risotto de interés social. Y esto
Este risotto se va a realizar en las instalaciones de la planta piloto de alimentos sociales y justamente esta es otra de las buenas aplicaciones de alimentos, de tecnología de alimentos, del subproducto como el orujo de manzana. ¿Por qué? Porque el hongo va a crecer, estas gírgolas van a crecer en un sustrato que es el orujo de manzana. Bueno, en la imagen acá tenemos un vasito de precipitado con la harina ya del orujo de manzana. Acá tenemos las manzanas, estas son 2 manzanas de la variedad Pink Lady. Esto sin acondicionar, esto después de acondicionado. También estamos desarrollando un proyecto paralelo de la Universidad de Río Negro en donde utilizamos estos orujos para desarrollar barritas de cereal. Y acá surge cuando yo ya estaba como, digamos que radicado acá en la provincia de Río Negro y con mis compañeros del grupo de investigación, nos empezamos a encontrar algo interesante y es las diferencias entre los orujos que hay en el procesamiento de jugos y en el procesamiento de sidra. Sí, a manera general les describo que hay etapas comunes para la obtención de jugo de manzana y para la obtención de una sidra a partir de la manzana, ¿no? Tenemos la manzana, la materia prima de excelente calidad, tenemos la mesa de selección, el lavado y la molienda. Hasta ahí el paso es común en los 2 procesos. Pero después se utiliza cierto tipo de equipamiento que le va, por ejemplo, en la industria del jugo. Muchas veces al orujo del jugo se le retira la cáscara, la semilla y el pedúnculo. Por el contrario, en la industria sidrera, el orujo queda con esa cáscara, semilla, pedúnculo y algo de pulpa. Entonces ya con esas características nos da composición físico-química diferente. Y eso fue, digamos, algo alentador para nosotros porque nos abre la cabeza a un montón de variantes de investigación que podemos probar. ¿Por qué? Porque en la semilla y en el pedúnculo, justamente por literatura, ya está caracterizado ciertos compuestos polifenólicos como la florixina o los glicósidos de la quercetina que abundan en los tallos, en los pedúnculos y en la cáscara. Por el contrario, cuando se extrae eso y solo queda la pulpa, puede tener menor contenido polifenólico, pero puede tener más contenido de azúcar. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos dedicarlos o a la elaboración, por ejemplo, de un pan rico en azúcar con este orujo que tiene mayor contenido de azúcar, o por ejemplo, enriquecer una sidra en polifenoles con aquel orujo de la sidra que tiene mayor contenido polifenólico. Bueno, como les decía, hemos empleado el orujo como fuente de polifenoles. Entonces, ¿qué tenemos? Acá en la planta multipropósito de bebidas fermentadas, realizamos sidras en tanquecitos de fermentación, como los vemos en las imágenes, y elaboramos sidra, y a la sidra durante el proceso de fermentación le introducimos una cantidad de orujo determinado. Puede ser orujo de manzana o puede ser orujo de uva, porque acá también tenemos la tecnicatura en enología. Entonces, con eso vamos a enriquecer este producto, nuestra sidra, tanto en el contenido polifenólico como en compuestos aromáticos. Esto ya lo hemos estudiado y lo hemos comprobado con diferentes paneles sensoriales. Y después evaluamos diferentes concentraciones de orujo, porque uno no puede pasarse, por ejemplo, del 10% o 20% peso-volumen, porque ya empieza a afectar bastante la calidad sensorial de nuestra sidra. Estos serán los resultados de un trabajo que estamos realizando, que es el orujo como fuente de polifenoles. ¿Qué realizamos? Realizamos 3 fermentaciones para obtener sidra y en 2 de ellas aplicamos 10% de orujo de la industria juguera,
peso volumen y 10% de orujo de la industria de sidra, obtenido aquí en la planta piloto, y el de la industria juguera lo tenemos acá con otras agroindustrias de la región con las que tenemos contacto permanente. Entonces encontramos que la sidra con el contenido de orujo, de jugos de la industria juguera, se enriqueció más en polifenoles totales que la sidra control, es decir, la sidra sin adición de orujo, y eso es favorable. Esto lo que estamos haciendo es como una extracción etanólica de estos compuestos polifenólicos, y esto buscamos desarrollar una sidra con alto contenido polifenólico, pero no solo eso, también puede hacer extracción de ciertos compuestos aromáticos que nos pueden favorecer ciertas características organolépticas que buscamos de este tipo de productos. También realizamos un test del triángulo con 50 evaluadores participantes y percibieron efectivamente las diferencias de la muestra control, es decir, de la que no tenía orujo con la de 10% de orujo de la industria sidrera, que justamente fue la que tiene mayor contenido de antioxidantes, de polifenoles totales, perdón. Bueno, y otro proyecto que tenemos en marcha actualmente en la Universidad de Río Negro es la obtención de alimentos funcionales. ¿Qué pretendemos nosotros? Elaborar un jugo de manzana con la adición de probióticos. Ahora, ¿qué nos planteamos? Estos probióticos necesitan medios de cultivos muy costosos. El MRS es bastante costoso. Entonces, con nuestro grupo de investigación se nos ocurrió, ¿por qué no utilizamos como sustrato estos subproductos que se generan en gran cantidad, tanto en Río Negro como acá en la planta piloto, para ver cómo nos iba como sustrato para el crecimiento de ciertas bacterias acidolácticas? En este caso, los resultados que muestro de este trabajo es la evaluación del potencial del subproducto de la industria frutícola como sustrato de crecimiento del Lactobacillus rhamnosus. Entonces, ¿qué hacíamos? De nuevo, preacondicionábamos los orujos, es decir, los reducíamos en humedad, en estufa de convección forzada, 50 gramos, los caracterizábamos, les medíamos hidratos de carbono, proteínas totales, grasas totales y actividad acuosa. Lo inoculábamos con una cepa de Lactobacillus rhamnosus, el inóculo era 10⁻⁶, y lo incubábamos a 37 grados con 50 revoluciones por minuto. Entonces elaborábamos varios medios basales, uno como control de MRS y otro como medio basal. Tanto utilizamos como sustrato el orujo de la sidra, el orujo sidrero, como el orujo de los jugos al 10% peso volumen. Y otro medio basal lo utilizamos los orujos y le dimos un poquito más de alimento, ese medio basal, como extracto de levadura. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos y encontramos que utilizando orujo de manzana de la industria sidrera con extracto de levadura, los lactobacilos están creciendo muy bien. Entonces estamos avanzando en los resultados experimentales y este era el objetivo global que pretendíamos, utilizar estos subproductos como sustrato de crecimiento de estas bacterias acidolácticas y después ahí sí tenerlas para desarrollar una bebida como un jugo de fruta adicionado con probióticos. Para ir cerrando la presentación y como conclusiones finales, tenemos que la utilización de un subproducto agroindustrial de la industria de jugos y sidras como el orujo de manzana tiene un gran potencial para ser utilizado como fuente alternativa, porque no es una fuente convencional que a veces se tira, abundante porque se generan en enormes volúmenes acá en la región de Río Negro y en Neuquén, y de bajo costo de diferentes metabolitos. Como lo mostré en la presentación, nosotros ya lo hemos estudiado como fuente de fibra en productos horneados y ahora lo estamos demostrando como fuente de polifenoles o compuestos aromáticos en bebidas fermentadas.
pero además desde el punto de vista biotecnológico lo estamos utilizando como sustrato para el crecimiento de bacterias ácido lácticas o como sustrato para el crecimiento de las gírgolas en nuestro proyecto de ciencia y tecnología contra el hambre. También podemos decir que la aplicación del orujo de manzana en diferentes matrices alimentarias requiere la implementación de un adecuado tratamiento de acondicionamiento para asegurar su unicuidad y estabilidad. Nosotros acá tenemos justamente la ventaja de que en la planta piloto obtenemos nuestro orujo sidrero y lo podemos manipular como sea. Lo podemos enseguida frizar o le podemos aplicar algo de ácido cítrico para reducir un poco de alteraciones que se tiene cuando está expuesto al ambiente. Y para mejorar un mejor aprovechamiento de este tipo de subproductos, sería necesario reducir la variabilidad inherente a la composición de este tipo de productos de origen vegetal, que depende de numerosos factores, entre ellos la materia prima y los pasos del procesamiento industrial en sí. Entonces, digamos que como conclusión final, yo les quiero comentar que este tipo de subproductos generados en altos volúmenes tiene un enorme potencial. Tiene un enorme potencial porque ya hemos comprobado que se puede utilizar o como ingrediente alimentario o como sustrato biotecnológico para el crecimiento de ciertos microorganismos. De hecho, he visto tesis que se están utilizando como sustrato para la obtención de diferentes enzimas. Bueno, con esto quería finalizar. Agradezco al equipo de FANUS la oportunidad que nos dieron al equipo acá de la planta piloto de mostrar un poco lo que estamos haciendo y que la planta piloto, digamos, siempre está dispuesto a colaborar con ustedes, que han invitado a los que puedan venir, que se acerquen. Digamos, las instalaciones están muy adecuadas para interactuar con otros grupos. De hecho, estamos trabajando con diferentes grupos de investigación de otras universidades nacionales para aplicar este tipo de subproductos en otros proyectos de investigación. Qué bien. Bien, Felipe, muchas gracias y realmente muy claro todo lo que has dicho. Ahora bien, como entonces tenemos un poquito más de tiempo, ahora sí, vamos a fijarnos si hay alguna consulta que te puedan hacer por chat, uno la lee y la respondes, porque bueno, tenemos el tiempo. Bien. Sí. Bien. Quisiera saber, nos preguntan, que muy interesante la charla, y quisieran saber si han intentado utilizar el orujo de manzana para alimentación de rumiantes. Creo que en la sede Valle Medio, en Choel, donde se encuentra veterinaria, se ha utilizado, pero para la alimentación avícola. Ah, ok. Sí. Bien. Sin embargo, No sé. igual Ana María, claro que, bueno, en la presentación queda, el video queda, cualquier duda que les surja en estos días o lo que quieran escribir, ahí está mi correo electrónico y puedo ir consultando con las diferentes sedes que se están haciendo también. Bien, perfecto. Buenas tardes, mil perdones por interrumpirlos. Buenas tardes. Tenía una consulta para Felipe. Antes que nada, muy buena presentación. Vos me habías comentado en la presentación que después de deshidratar el producto y reducir su tamaño mediante molinos de martillos, habían procedido a un proceso de esterilización, donde la temperatura llegaba a 120, si mal no recuerdo. Sí, de esterilización convencional, sí. Llegando a esa temperatura, ¿no llegaron a constatar daño térmico de varios de los compuestos bioactivos? Bueno, justamente en esa parte de nuestra investigación solo nos enfocamos a la fibra, y la fibra es bastante resistente, entonces lo hacíamos por asegurar inocuidad.
porque en ese momento nos enviaban el subproducto de Río Negro a La Plata. Entonces nosotros queríamos, porque no sabíamos cómo lo habían manipulado. Ahora es distinto, que ya, yo ya me radiqué acá y el grupo de investigación está acá, entonces sabemos cómo lo manipulan y en función de eso miramos los tratamientos térmicos que le podemos aplicar. Claro, porque me había sonado justamente algunos de los compuestos polifenólicos llegan a ser un poco termosensibles por ahí y Sí, no, exponerlo durante a por eso, temperaturas de encima claro, incluso de 60 grados ya empieza a ser peligroso. por eso te aclaro que justamente en esa parte de la investigación nos enfocamos fue a la fibra dietaria y la mayoría es insoluble, entonces es una fibra bastante resistente. Ya cuando empezamos con el tema de los polifenoles, simplemente el secado es a 50 grados. Claro, para defender los compuestos. También Perfecto. hablaste que se podía agarrar y clasificar el producto como, o los panificados elaborados con esta harina del orujo como panes modificados que estaban contemplados dentro del artículo 1386 del Código Alimentario Argentino. Sí, En cuanto a la utilización del propio orujo, no estoy bien seguro, pero creo que por ahí no puede llegar a haber problemas en cuanto a la inocuidad por el uso de agrotóxicos y agroquímicos en el bueno, tratamiento, digamos, de es, plagas y esas cosas. perdón, no, no sé quién me habla y a quién le estoy, quién es. Soy yo, justo Daniel Molina. Daniel Estoy Molina. Ah, por bueno, ahí, pero no Daniel, estoy sin cámara, justamente. está buena la pregunta porque actualmente en la legislación argentina no está permitido el uso de un subproducto como el orujo de manzana. Justamente nosotros estamos entrando en contacto con gente del Ministerio de Agricultura, la licenciada Natalia Basso, hemos realizado un trabajo conjunto y este trabajo viene bastante adelantado, por ejemplo, por la gente que estudia el subproducto de la industria cervecera. Ya está, creo que por aprobarse la utilización de este subproducto para la elaboración de panes. En el caso de estos subproductos de estas agroindustrias, todavía se está trabajando en la legislación para que efectivamente, digamos, que los aprueben para utilizarlos en panificados. Claro, es una situación bastante compleja el hecho de, digamos, estandarizar su uso. Por lo menos en nuestro país no tenemos hecho todavía trabajo en esa materia, pero es bueno saber que se está avanzando en esa dirección Sí, y que sí, sí, estamos, sí. digamos, cerca de tener una legislación. También habías hablado de que se podía utilizar como fuente de aroma y sabores para bebidas. Ahí simplemente lo ponían en contacto con la sidra, o el producto alcohólico en cuestión, dejaban simplemente como que macere. Claro, exactamente. Es un proceso de maceración, es como una extracción hidroalcohólica de esos componentes polifenólicos y de esos componentes de aroma y sabor que justamente modifican esas propiedades sensoriales de nuestra sidra. Perfecto. Y una última pregunta, si estoy molesto. No, No, perfecto. Es un está gusto bien. escucharte, es un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. En cuanto, hay un punto que me pareció muy interesante sobre cómo el contenido de fibra iba colapsando la estructura alveolar de los productos panificados. En cuanto a eso, ¿pudieron Eh, encontrar alguna solución o algún tratamiento posible que permite estabilizar la fibra, que no tienda quizás a absorber tanta agua durante el proceso? No, bueno, justamente nosotros los factores experimentales que utilizamos fue la cantidad de agua y la cantidad de fibra. Entonces, como que esa superficie nos da una ayuda como de optimización para ver qué tanta agua le había que ponerle de más cuando se le ponía cierta cantidad de orujo de manzana. Lo que pasa es que siempre al no elaborar, al no formarse la masa, esta red viscoelástica que forma el gluten, va a ser un batido. Entonces, ya empieza el desafío desde el punto de vista tecnológico, no tener la red viscoelástica. Imagínate, aparte de no tener la red, ser un batido, le pones una estructura como una fibra, va a colapsar. O sea, es un reto, siempre ha sido un reto. En los panificados libres de gluten se utilizan muchos aditivos, emulsificantes, por ahí clara de huevo deshidratado se utiliza bastante para aprovechar las propiedades espumantes y por ahí que ayuden a sostener y evitar estos colapsos de este tipo de panificados.
Claro, y sobre todo también, sobre todo en los alimentos libres de gluten, por ahí el problema, el problema en la elaboración, de que para poder reemplazar la red viscoelástica que te permite formar el gluten, se le da una carga de aditivos y también de grasa mucho más altas, haciendo que el producto en general termine siendo, además de más costoso, menos saludable, digamos, en líneas generales. Y hay, Se presenta diferencia. ahí se ve también en una góndola del supermercado la diferencia entre un producto sin gluten y un producto con gluten, lo que estás diciendo. Perfecto, la verdad, muchísimas gracias. Excelente No, por presentación. favor. Gracias. Y si podrías también dejar tu, digamos, poner el display de la presentación donde estaba tu correo electrónico por si se nos van ocurriendo dudas para poder preguntarte, estaría muy bueno. Sí, sí, claro. Ana Te lo María, agradecería muchísimo. el video queda en la página, no sé. O si Sí, no, sí, bueno, sí, sí. En muy poquito tiempo ya está subida a la web, sí, sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente De nada. presentación. gracias. Y acá tengo la última entonces pregunta es, también te felicitan por tus proyectos y por los resultados, y te consultan si la esterilización reduce el contenido de polifenoles y por otro lado el medio basal para el crecimiento del lactobacillus, si es simplemente agua más orujo. La esterilización evidentemente ya modifica ciertas características de nuestro medio, pero justamente hay que hacerla porque vamos a inocular una bacteria ácido láctico y nos interesa es que crezca justamente esa bacteria ácido láctica. Sin embargo, una parte de nuestro proyecto se enfoca en eso también. ¿Cómo biotransforman nuestras bacterias ácido lácticas, nuestros microorganismos, ese orujo de manzana y después buscar la aplicación del orujo una vez ha crecido el microorganismo? ¿Qué pasa con los polifenoles? ¿Qué pasa con los azúcares? ¿Qué transformaciones están haciendo estos microorganismos dentro de este tipo de orujo? Muy bien. Y respecto a este orujo, te preguntan, porque faltan unos minutos todavía para el tiempo asignado, ¿cuánto se usa el orujo como medio de cultivo? ¿En ese momento se solubiliza cuando se usa este orujo? Sí, se hace un 10% peso en volumen. Ah, Y perfecto. luego se incuba y se inocula y se incuba. Sí, sí, sí. Excelente. Bien, entonces ahora sí, yo acá tengo, a ver, ya con esto damos por finalizado y vuelvo a repetirte, te felicito y bueno, ya has tenido las respuestas, ¿no? Acá de lo interesante. Usted está viendo, bueno, lo que les quería comentar también es que, bueno, la próxima conferencia que va a hacer FANUS es el 27 de mayo y el tema que va a tratar son granos alternativos para la elaboración de productos farináceos con un perfil nutricional mejorado. Y esto lo va a dar la doctora Gabriela Pérez de la Universidad Nacional de Córdoba. A ver cómo hacemos ahora. Bien, ya con esto entonces te decimos muchas gracias a todas las personas que participaron y vuelvo a repetirte acá, están como muy excelentes y mil gracias por tu presentación. Entonces ahora nos retiramos. Gracias, Ana María. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Hasta pronto.